En este vídeo vamos a ver cómo podemos sustituir completamente la textura de un modelo LiDAR o GIS, un modelo que tenga una textura ortográfica del estado actual de un terreno y que por lo que sea no queramos conservarla, sino que queramos sustituirla y pintar nosotros una textura. ¿Qué tipo de textura elegimos? ¿Qué colores? ¿Cómo le podemos dar forma sin que se vean mucho las repeticiones? Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Para ello vamos a utilizar este ejemplo que ya hemos visto en otros vídeos, aunque como veis este es un ejemplo en el que yo, por ejemplo, no me cargaría, no eliminaría esta textura básica, al menos no de esta zona de rocas, ¿vale? Porque se nos marcan las rocas y puede quedar bien en una vista lejana, ¿vale? Aunque luego nosotros añadamos rocas de forma manual, también por el terreno. Pero imaginad que queramos pues sustituir la textura completamente o que este modelo no tuviera textura, ¿vale? Que también podría ser. Es decir, que este modelo estuviera así, lo tuviéramos directamente en blanco o en gris sin ninguna textura, ¿vale? Pero lo tenemos esculpido digitalmente. ¿Cómo podemos comenzar a darle desde cero una textura que quede realista? Bien, vamos a verlo. Yo comenzaría por una textura básica, dependiendo obviamente del lugar en el que se encuentre o del tipo de terreno que estemos trabajando. Por ejemplo, este es una montaña, pues vamos a buscarle verde, alguna textura de verde. Para ello, pues podéis buscar en muchas páginas, pero en mi caso me he descargado algunas de Texture Haven, ¿vale? Es una página verdaderamente interesante de texturas gratuitas, PBR, ¿vale? Y bueno, he elegido Forest Ground 01, ¿vale? Que es, pues bueno, suelo de bosque 01, y me he descargado todos los mapas. Pero realmente, para hacer el terreno, aquí tengo algunos de ellos, ¿vale? Me he descargado este en concreto y también me he descargado esta otra, que es Forest Ground 03, ¿vale? Que es, bueno, pues como si fueran de hojas de pino caídas, como más marrón, ¿no? Pero también podéis coger cualquier otra de tierra, ¿vale? Bueno, lo que voy a hacer es ponerle en primer lugar esta textura y para ello simplemente recordad que tendríamos esto. Tendríamos un nodo principal BSDF, nuestro normal map, aquí, con el mapa de normales que está dando este relieve, ¿vale? Si yo quito el normal map, ¡pum!, deja de tener ese relieve característico del modelo High Poly, ¿vale? Bueno, con esto yo lo que voy a hacer es arrastrar la textura, esta textura de forest, de verde, una que es un poquito verde, y la coloco aquí. Y la llevo del color al base color. Y como veis, se ve así que no está correcto, ¿vale? Porque se ve grandísima. Para cambiarle el tamaño, vamos a añadir una textura de mapping, o un nodo de mapping, más bien, que lo unimos al vector. Y luego añadiremos un nodo de vmap, que se va a unir al vector del mapping, ¿vale? Ahora mismo lo vemos exactamente como lo veíamos antes y lo que vamos a hacer va a ser añadir una escala, por ejemplo, de 30 por 30, ¿vale? Bueno, no queda mal desde un punto de vista lejano, ¿verdad? Mezcla un poquito el verde con algo marrón y no queda mal. Sin embargo, sigue quedando como muy plana, porque ahora todo lo vemos con un tipo de textura. Os voy a mostrar un truco para hacer que en todas las caídas de agua y en estas zonas, pues por donde deberían, en estas zonas más ocultas, ¿no? Allí donde haya algunos pequeños pliegues, podemos meter otro color de forma automática. Para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Añadiremos aquí un nodo de RGB, Mix RGB, y lo pondremos aquí. Y voy a elegir un color rojo, ¿vale? Para ver bien el cambio. Ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir un nodo de Ambient Occlusion,
que colocaremos aquí, y será un nodo que vamos a trabajar mucho y lo vamos a ver mucho a lo largo del curso, porque nos va a ayudar a meter suciedad automática, nos va a ayudar a meter hacer mezclas de texturas automáticas teniendo en cuenta la forma de nuestros objetos. Vamos a añadir ahora un nodo de color ramp que colocaremos aquí, y yo me añado el color de Ambient Occlusion al factor del color ramp y el color aquí, ¿vale? Ahora lo vemos todo rojo, y si es así vamos a llevar el color aquí y aquí lo vamos a poner rojo, ¿vale? Es decir, cambiamos el orden. Si nosotros avanzamos esto, veremos cómo cambia. Estamos en vista vale, estamos en vista de material. Vamos a hacer una cosa. Para poder ver el Ambient Occlusion tenemos que pulsar en Eevee y activarlo aquí. Activaremos el Ambient Occlusion, voy a poner una distancia de 5 metros y vuelvo a Cycles, ¿vale? Aquí en distancia la podemos ir moviendo y no vemos mucho el cambio. Para verlo vamos a avanzar este botoncito hasta aquí, ¿vale? Y veis lo que ocurre. Se me ha hecho de momento casi todo rojo, ¿vale? Para verlo mejor me tengo que poner en vista de render, ¿vale? Es decir, tengo que ponerme en renderizado y voy a añadir una lámpara, por supuesto, porque si no, no lo voy a ver bien. Entonces añado una lámpara, vamos a poner la que tenga fuerza 5, ¿vale? Y la roto un poquito con doble clic a la R, ¿vale? Aquí lo tenemos. Veis que tiene un brillo un poco raro el terreno, para ello en el Principal BSDF, el Roughness, lo subimos casi hasta el final. Y si os dais cuenta, hay en zonas en las que está apareciendo este tono rojo, ¿vale? Son las zonas que coinciden, de hecho, si os dais cuenta, con los riachuelos, con las zonas más cerradas, allí donde hay más rocas, ¿vale? Y eso lo podemos aumentar si aumentamos la distancia, ¿vale? En el Ambient Occlusion, mira, voy aumentando la distancia y, por ejemplo, oye, pues así, digamos que así me gusta, ¿vale? Con esto puedo reducir un poco la fuerza con el color ramp. Yo quiero aumentar bastante la fuerza. Ahí. Y bueno, ya tenemos esto rojo, pero no lo queremos rojo, obviamente. En estas zonas rojas queremos poner otra textura, la textura marrón que hemos descargado. Entonces la cojo, la coloco aquí y me la llevo a aquí, ¿vale? Veis que ya se me ve esta textura, pero se me ve muy grande. Voy a duplicar el mapping y el VMap con Shift-D, me lo pongo aquí y del vector al vector. Y si os dais cuenta, en estas zonas relacionadas con los ríos, con las rocas, allí donde hay más rugosidades, etc., me ha salido esta textura marrón. Entonces ya he conseguido una mezcla entre la textura verde y la textura marrón, lo que hace mucho más realista mi terreno, ¿vale? Vamos a dar un poco de orden aquí, ¿vale? Aquí vamos a poner, esto lo vamos a coger, Control J, y voy a poner Rename, normales esculpido, ¿vale? Normales esculpido, y aquí tenemos dos colores de terreno, color 1 y color 2. Aquí no trabajaremos con texturas PBR de momento. Y aquí la mezcla, ¿vale? Entonces tenemos aquí este que va a ser un Control J y este Control J. Este sería color terreno 1 y este sería color terreno 2. Y esto de aquí, que también hago Control J, sería, lo renombro, mezcla color terreno. Entonces, de este modo, con Control Espacio lo pongo esto en abierto al máximo, ya veis que tenemos aquí dos colores de terreno, uno verde, que de hecho le podemos poner aquí un color más verdoso, uno marrón, que le vamos a poner un tono más marronáceo, la mezcla del color del terreno y las normales del esculpido digital, o en este caso del LiDAR, ¿vale? Ya tenemos esto bastante bien organizado. Imaginad que ahora, en vez de mezclar un color, lo que queremos es mezclar un nuevo material y pintar, ¿vale? Podemos pintar sobre una zona, ¿vale? En concreto, con el material que nosotros queramos.
Entonces yo puedo duplicar con Shift-D, duplico esto, ¿vale? Realmente lo podríamos o mezclar al color que ya tenemos, que se mezcle con este material, o crear un nuevo material. De hecho, voy a mezclarlo con el color, ¿vale? Así que vamos a duplicar el mix RGB con Shift-D, lo pongo aquí, y en vez de duplicarlo de manera automática, lo que vamos a hacer va a ser añadir una textura, ¿vale? Voy a pulsar en control espacio, voy a volver a material, y lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva textura, entonces cierro esta, nueva, y bueno, yo me la crearía de un tamaño bastante amplio, ¿no? Por ejemplo, 4K o incluso 8K, ¿vale? Vamos a poner terreno pintado, ¿vale? Y aquí, muy importante, el alfa lo bajamos a 0, de manera que me salga con el fondo automático. Pulso en OK y ya tengo una imagen con el fondo transparente. Terreno pintado. La voy a cargar aquí. Voy a pulsar de nuevo control espacio, add, texture, image texture, aquí la coloco y voy a buscar aquí terreno pintado y me la llevo al color y la mezcla, el factor de mezcla va a ser el alfa, el canal transparente, ¿vale? Si hago control espacio, bueno, me sale tal y como lo tenía, ¿vale? He hecho control espacio para salirme de esta visualización y como veis me sale tal y como yo lo he dejado, pero ahora puedo empezar a pintar sobre este terreno, ¿vale? Si tengo pulsado el terreno pintado, puedo irme a Texture Paint y ¿qué pasa? Lo veo todo transparente, no veo el objeto. Eso se debe a que estoy en vista Solid. Vamos a ir a Material, bueno, tenemos que hacerlo grande, voy a pulsar a la N y en View vamos a poner aquí 50.000 N, ¿vale? Y aquí yo puedo, aunque veis que no cuadra mucho la visualización con luego el render, ¿vale? Cuidado con eso. Quizás la visualización la podemos cambiar en Eevee, con el Ambient Occlusion. Vamos a ver si modificando la distancia... no parece cambiar mucho el resultado. ¿Vale? No parece que esté cambiando. Vale, entonces tendremos, como veis, lo malo es eso, que tenemos que jugar con un poco a ciegas, ¿vale? Porque solo será en render cuando veamos exactamente dónde está el marrón y dónde está el verde, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir pintando, ¿no? Por ejemplo, vamos a elegir otro... Bueno, voy a pintar antes de nada. Vale, perfecto, me pinta bien, todo correcto, no hay problema. Y ahora vamos a buscar una textura que nos guste para pintar. Por ejemplo, imaginad que queremos meter... Vamos a ir hacia atrás... Vamos a ir hacia atrás y aquí tenemos muchas de terreno, ¿vale? En terrain. Bueno, este no está mal, que tiene como hojitas. Este es más marrón. Podemos pintar con distintos... Vamos a coger primero este verde, ¿vale? Y me descargo... En este caso me voy a descargar solo el diffuse, porque no me hacen falta más. Y voy a guardarlo en esta pequeña carpeta y aquí lo tenemos. Y ahora voy a pintar con este, ¿vale? Entonces, para pintar con ese, me iré a las propiedades de Texture Paint, ¿vale? Bajo para acá y en Texture pulso en Nueva, voy a poner terreno _1 y aquí me tengo que ir a Textura y aquí voy a cargar uno nuevo, ¿vale? Entonces pongo Open, puede tardar un poquito. Vale, y vamos a ver aquí, este es el que yo quería. Abro esta textura, me voy de nuevo a las propiedades del pincel y ya veis que puedo pintar con esta textura, ¿vale? Podemos pintar con esta textura, se me ve muy grande, ¿vale? Entonces, para que se vea un poco más pequeña, aquí en la propia textura, en el tamaño, voy a poner 3 y 3. No, al contrario, 0.3 y 0.3. No, veo que no me ha cambiado. Vale, nada, en textura no es. Vamos a irnos a Stroke o en... Vamos a ver dónde cambiaba aquí el tamaño del pincel.
como tengo aquí cerrado esto, vamos a ver. Vale, sí que es aquí en Texture, en Size, si ponemos 10, nos va a pintar con la textura mucho más pequeña. Claro que con esta textura, como tenemos aquí poca resolución, nos da la sensación, ¿vale?, de que es más grande, pero es pequeña. Entonces, bueno, nos puede servir para pintar en algunas zonas que queramos, ¿vale? Podemos ir detallando pues unas zonas donde vaya a haber bosque, etcétera, ¿vale? Por eso es tan importante contar con la planimetría reconstructiva, ¿vale? En este sentido, yo os recomiendo que bajéis la fuerza de Strength, ponerlo algo así, para que se nos funda un poquito con el resto del terreno. Por ejemplo, nosotros pintaremos por aquí esto, ¿vale? Pintamos por aquí, ¿vale? Podemos luego bajar un poquito más la fuerza y darle un poquito en los bordes, ¿vale?, que hará que se nos funda mejor con el resto del terreno que tenemos, ¿vale? Y ahora imaginad, veréis que ahora en renderizado va a notarse menos, ¿no? Es decir, si nosotros ahora guardamos esta imagen, Image, Save As, y me la guardo, por ejemplo, aquí en terreno pintado, hay que guardarla para ver el resultado y ahora comprobaremos cómo queda, por ejemplo, cambiando a Shading, y vamos a ponernos en Render, ¿vale? ¿Veis cómo ha quedado de este modo, pintada, ¿vale? Y eso lo podemos borrar o eliminar cuando queramos, ¿vale? Es decir, no ha quedado muy allá porque realmente no sabían bien dónde estaba pintando, pero no queda mal, ¿vale? Es decir, ha quedado bien fusionada con el resto. Entonces, esto es un trabajo ya poquito a poco, ir pintando poco a poco, ir detallando poco a poco, ¿vale? Con el pintado del terreno. De todas formas, yo no pintaría todavía en un ejemplo como este, es decir, vamos a quitar la textura, la cierro, ¿vale? Y voy a elegir aquí el Erase Alpha, ahí está, para borrar. Voy a poner al máximo la fuerza y lo borro, es un borrador, el Erase Alpha, ¿vale? Queda todo borrado, ¿vale? Perfecto, vuelvo a ponerlo en Mix, ahí me dejaría pintar, pero no quiero, y guardaría la textura. Y lo dicho, yo de momento me quedaría con esto, ¿vale?, en esta primera fase del terreno, y luego ya cuando nos pongamos a añadir otros elementos, ¿vale?, cuando nos pongamos a añadir, pues bueno, imaginad, añadiremos árboles, añadiremos todos los edificios, cuando nos pongamos a pintar las carreteras o los caminos, nos pongamos a poner las zonas de cultivo, las zonas de bosques, los ríos, etc., cuando veamos esos elementos como tal en el terreno, será entonces cuando podamos añadir estos detalles de pintado, y cuando más razones tengamos para añadirlos. Allí donde haya bosque, pues pondremos un terreno más de bosque, donde haya cultivo más de cultivo, alrededor del río pues pondremos un tipo de terreno, en una pradera pondremos otro. Entonces todo esto también puede quedar delimitado por la planimetría reconstructiva que tenemos y que podemos superponer a esto, y así sabemos en qué zonas pintaremos con un terreno o con otro. Pero bueno, ya digo, con algo así podéis avanzar perfectamente y esto estaría perfecto como un terreno base para empezar a colocar elementos, que es algo que veremos en el bloque 3 y más adelante, ¿vale? Bueno, espero que os haya aclarado un poquito el tema del texturizado y que os sirva para vuestros propios ejemplos.